Bienvenidos al canal de Aprende con Romero. En esta ocasión veremos cómo hacer gráficas en MATLAB, en este caso específicamente de ecuaciones lineales. Para esto lo veremos con un ejemplo. Se nos pide graficar la siguiente ecuación: y igual a 14 menos 4x entre 3. Bueno, tenemos que ver que la variable dependiente es la y la variable independiente es la x. Esto es muy importante definirlo antes de escribir el código en MATLAB. Como podemos ver, existe un modo básico, el modo más sencillo en que nosotros podemos graficar una ecuación. Lo primero que tenemos que hacer es poner este código que es clear all y clc. Esto es de mi parte de costumbre porque cada que corro el programa pues me limpia todas las variables del sistema y me borra la pantalla. Entonces esto es como algo básico que yo escribo para posteriormente escribir el código que queremos hacer, que en este caso es la gráfica de una ecuación lineal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es establecer el eje X. En este caso definimos un vector X dando el siguiente comando: X es igual a, y ponemos que sea un vector de una longitud de menos 10 a 10 en espacios de un décimo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a generar un vector de esta dimensión. Y ahora ponemos en el segundo renglón nuestra y, que es nuestra función que queremos graficar, y tecleamos tal cual la función a graficar. Tenemos que y es igual a 14 por 4 por x, pero esta x tiene que ser la variable o el vector que definimos. Dependiendo de la precisión que queramos, el paso de en medio lo tenemos que modificar. En este caso yo lo dejo como 1,10 porque para mí es lo suficientemente grande y lo suficientemente no tan pequeño como para que no se vea bien la resolución. Y lo dividimos entre 3 tal cual lo vemos en la función original. Ahora, para que MATLAB nos grafique, le tenemos que mandar llamar a una figura. Este comando de figura simplemente nos va a dar una ventana en donde se va a ver graficado nuestra ecuación lineal. Ahora, escribimos el comando plot de x, y una vez que corremos este comando en MATLAB, nos va a dar lo siguiente. Nos va a dar este resultado, en donde vemos que el eje X está de menos 10 a 10, tal cual lo establecimos al establecer el eje X. Nuestro vector X va de menos 10 a 10 en incrementos de un décimo. En este caso, como es muy pequeño el incremento, pues vemos una línea continua. Si hubiera sido en espacios de 1, probablemente lo veríamos más espaciado, pero ese es otro tema. Y en el eje Y podemos ver el alcance que tiene nuestra ecuación lineal, que en este caso es la línea azul. Sin embargo, esta es la forma más sencilla en que nosotros podemos graficar. Como podemos ver, aquí no tenemos ni definido ni tenemos la etiqueta del eje X, ni la etiqueta del eje Y, ni una leyenda, ni un color más bonito, ni una forma más presentable y un color de fondo que le dé un plus a nuestra presentación si es que queremos presentar algún resultado, algún estudio o incluirlo simplemente en una presentación. Existe un modo para que esta figura pase a ser diferente, y esto es mediante un código más estructurado. Vamos a desglosarlo. Entonces, aquí tenemos el mismo comienzo donde establecemos el eje X, establecemos la función Y, que en este caso va a ser igual de la misma forma 14 menos 4 por X entre 3, volvemos a llamar a la figura y a partir de este punto vamos a escribir una serie de comandos que nos va a hacer diferente nuestro resultado para poder obtener estos resultados, ya sea cambiar la forma, el color, poner ejes X, eje Y, el color del fondo, el tamaño de las letras, todo ese tipo de cosas ya lo establecemos mediante un código para ya no tener que cada vez que grafiquemos algo ir a configuración, cambiar color manualmente. Ya podemos dejar preestablecido cómo queremos que todas nuestras gráficas salgan y así poder unificar nuestra presentación.
Entonces, al comando plot le ponemos x, y como lo hicimos acá, y ahora le ponemos una coma y ponemos el color que queremos, que en este caso R significa red, de rojo, y nuestra línea va a quedar de color rojo. Estos dos guiones nos indican que la línea queremos que sea de este tipo, como dos guiones prácticamente. Ponemos otra coma y ponemos que queremos que el ancho de la línea tenga un grosor de 4. Y si vemos la diferencia de esta línea a esta línea, son las estructuras que acabamos de mencionar. Rojo, en guión y con un grosor de 4. Y de esta forma cambiamos a esta línea a partir de esta línea. Debemos de recordar que la función es la misma. Después vamos a colocar este comando que es hold on, en donde le estamos diciendo al programa que nos grafique más, pero que lo mantenga en la misma figura. ¿Qué vamos a graficar ahora? Tanto el eje X como el eje Y, que son estos ejes que vemos en negritas, para dar una referencia a un plano cartesiano, simplemente. Entonces colocamos el siguiente comando, así tal cual lo vemos, y ponemos que sea de color negro y también en líneas o en guiones. Aquí ya no le voy a dar ancho de línea para que se vea más discreto y así entender que son los ejes X y el eje Y. Ahora le añadimos una cuadrícula. Le vamos a colocar el comando grid on y nos va a graficar tanto los ejes X y los Y, las cuadrículas respectivamente, dependiendo del paso que tengamos en la figura. Ahora vamos a colocar una leyenda. Con el comando legend vamos a colocar que queremos que diga que la línea roja representa a y de x. En este caso es una función y que depende de x y aquí la etiquetamos. Y aquí ya aparece la etiqueta donde nos indica que la línea roja de grosor 4 nos indica y de x. Y ahora vamos a ponerle a nuestra figura un título y una etiqueta en X y una etiqueta en Y. Para el título colocamos title, así como lo vemos, y colocamos el título que queremos de esta forma, ecuación lineal. Le ponemos una coma y le ponemos el tamaño, font size, y queremos que sea del tamaño 18 y aparece este título, ecuación lineal, en color negro y en tamaño 18. Para el eje X ponemos Xlabel, ponemos la etiqueta que queremos, que en este caso yo quiero que diga eje X, ponemos el tamaño y le pongo yo un 16 para que sea menor al 18 del título. Lo mismo hacemos para Y, ponemos Ylabel, eje Y, que es la etiqueta que yo quiero, ponemos el tamaño 16 y así ya colocamos la etiqueta en el eje Y. Ahora, para reducir los límites tanto de X como de Y, yo lo puedo hacer de forma preestablecida. Para que la figura no nos arroje incrementos a lo mejor de menos 30 a 20, yo lo puedo definir de una vez. Entonces yo defino que mis límites en X vaya de menos 10 a 10 y en Y solo me grafique de menos 10 a 20. Y de esta forma mantenemos un encuadre deseado, dependiendo del enfoque que le queramos dar a nuestra gráfica y dependiendo de la ecuación que grafiquemos. Y por último, establecemos el color de fondo y si queremos o no un marco. En este caso yo le pongo box off para que no me grafique aquí una línea negra más intensa. Y para regresar al color de fondo ponemos el siguiente comando, set entre paréntesis GCF, coma, color, coma, y aquí en este punto colocamos el color que queremos. Aquí yo le pongo blanco, white, y me da esta figura. Si yo aquí le pongo yellow, me va a aparecer de esta forma. Si yo aquí le pongo blue, me va a aparecer en fondo azul. Si le pongo red, me va a aparecer en fondo rojo. Y de esta forma podemos graficar una ecuación lineal tanto en un modo básico como con un comando más estructurado y que nos arroje una estructura que nosotros deseamos. En este caso, a mí en lo personal me gusta que mis
gráficas y en mis presentaciones se vean de esta forma y no de esta forma. Entonces, ya podemos dejar preestablecido con un código las configuraciones que queremos.